Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Te agradecemos por tu gracia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por la iglesia Verdad y Vida que nos permite, Señor, compartir tu palabra. Te pido la gracia para hablar. Te pido la gracia para la iglesia, Señor. Gracia para que ellos escuchen y reciban lo que tú tienes preparado para ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo está presente, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenos días, iglesia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Por favor, parece que hay 4, pero el último matrimonio que habla la Biblia o que parece un matrimonio es el rey Agripa y Berenice, pero no eran ellos un matrimonio, eran hermanos, aunque eran inseparables, siempre andaban juntos. Aparecen como un matrimonio, pero no eran un matrimonio. Yo quiero hablar de 3 matrimonios que habla el libro de los Hechos. Y algo, yo creo que algo Dios nos va a hablar. No quiero hablar de romance, no quiero hablar de intimidad en los matrimonios. Quiero hablar de estos matrimonios que habla el libro de los Hechos, pero habla respecto a su relación con Dios. Y cuando leemos el libro de los Hechos, a través del libro que escribió el médico Lucas, él narra de estos matrimonios y es interesante porque algo Dios nos puede hablar. Voy a hablar de 2 ejemplos que no debemos de tomar tú y yo, 2 ejemplos que no debemos de ser como ellos, y quiero terminar con el matrimonio que sí debemos de tomarlo como modelo y como ejemplo tú y yo. No solamente es un mensaje para los matrimonios, sino que también es un mensaje para aquellos solteros o para una mujer soltera, porque aplica la palabra en todo esto. Pero lo curioso que voy a hablar de matrimonios, ¿verdad? De parejas que se acercaban a Dios, o más o menos como que se acercaban a Dios, pero tú y yo vamos a mirar ahí las cosas que no debemos de hacer y las cosas que sí debemos de hacer una vez que damos el paso como creyentes, una vez que damos el paso a recibir a Cristo, una vez que damos el paso y que somos parte de la iglesia. Empezamos en el libro, ahí todo va a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice así la palabra de Dios. Empezamos con el matrimonio Ananías y Zafira, un mal ejemplo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces habla del primer matrimonio de Ananías y Zafira. En esta historia o en este episodio está hablando de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, todos sabemos que inicia en el libro de los Hechos, en el Pentecostés. En el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y emprende la iglesia. Los apóstoles empiezan a predicar y mucha gente es alcanzada para Cristo y empieza la iglesia a avanzar y a crecer. Entonces, cuando miramos todo esto, el libro de los Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es muy interesante. El libro de los Hechos habla más de 50 veces de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, este es bien súper importante. El libro de los Hechos es el libro que conecta los evangelios con las epístolas del apóstol Pablo, con las cartas de Pablo. Entonces, el libro de los Hechos es súper interesante. El libro de los Hechos habla de la iglesia primitiva, habla del modelo de las misiones, del modelo de la gente cuando se entregaban a Cristo.
Pero en este caso, en el libro de los Hechos, habla de este matrimonio Ananías y Zafira. En este tiempo, cuando habla del capítulo 5, habla en un tiempo cuando dice que todos los apóstoles vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Era una entrega total. Esto revela el corazón de los creyentes, que ellos tienen una entrega total a Cristo. Cuando ellos escuchaban a Pedro predicar, porque en este tiempo Pedro era el predicador, no era Juan, todavía el apóstol Pablo no aparece en escena. Aquí era el apóstol Pedro predicando el evangelio con poder. Pedro lo miramos predicando un evangelio de un Cristo resucitado. Entonces la gente creía de todo corazón y la gente se rendía. La gente vendía sus propiedades y la gente lo único que le interesaba era Cristo y el avance de la predicación del evangelio del reino de Dios. Eso era la iglesia primitiva. Entonces, de repente mucha gente está viniendo a los pies de Cristo. Y en este capítulo 5 menciona de este matrimonio Ananías y Zafira y dice que ellos, y lo recalca mucho aquí los primeros versos del capítulo 5, que este matrimonio dice que ellos vendieron una propiedad. Y cuando ellos venden la propiedad, ellos vienen delante de los apóstoles y ellos como que solamente aparentan que ellos están rindiendo todo lo de la propiedad que ellos habían vendido. Pero el problema es de Ananías y Zafira, que ellos no dieron todo. Dice que retuvieron una parte de lo vendido. Pero el problema de Ananías y Zafira, que ellos aparentaban ser algo que ellos realmente no lo eran. Cuando Pedro los reprende, él les dice: la propiedad era de ustedes podían haber dado lo que ustedes quisieran. El problema de Pedro, cuando él se irrita y les dice: ¿por qué mienten al Espíritu Santo? ¿Por qué aparentan algo que no son? ¿Por qué ustedes están aparentando que lo están rindiendo todo a Dios cuando no es cierto? Y ese era el problema de este matrimonio Ananías y Zafira. Ellos aparentan algo, ellos traen algo de fariseos en sus corazones. Los fariseos siempre aparentaban algo que ellos no eran. Y Ananías y Zafira, empieza la iglesia primitiva, la gente genuinamente se rendían a Dios, entregaban toda su vida, entregaban todo su corazón. Pero el problema aquí que Ananías y Zafira, ellos no se rinden de corazón. Ellos mienten. Pedro les dice: ustedes no han mentido a los hombres, ustedes han mentido a Dios. Entonces aquí miramos varias cosas, que ellos no son lo que aparentan. Aparte, ellos echan una mentira. Quizás Pedro en aquel entonces o alguien más les preguntó: ¿vendieron en tanto la propiedad? ¿Ustedes están entregando todo lo de la propiedad? Ellos dijeron que sí. Pero el Espíritu Santo les sopló a Pedro, le dijo: no es cierto, ellos no están entregando todo lo que ellos dicen que están entregando. El problema de este matrimonio es que aparentan algo que no son. Aparte, ellos echan una mentira. Y realmente pasa muchas veces en personas así, que muchas veces aparentamos ser algo que realmente no lo somos. El problema es de Ananías y Zafira, que ellos decían que lo estaban rindiendo todo cuando no era cierto. El problema de hoy en día también, que muchas veces nosotros podemos decir que nos hemos rendido a Cristo cuando realmente no lo estamos haciendo. Cuando muchas veces aparentamos ser alguien que realmente no lo somos. Ese fue el problema de Ananías y Zafira. El problema de Ananías y Zafira también, que ellos estaban mintiendo. Y el problema también de ellos, de Ananías y Zafira, era que ellos, los dos, estaban en común acuerdo como matrimonio. Y esto es un desastre en un matrimonio, cuando en un matrimonio no debe de ser que la esposa todo le diga a su esposo: sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor, sí, mi amor, tú tienes razón. Y en eso, no.
Yo creo que si el hombre y la mujer son de Dios y de repente mira a la esposa que el hombre la está regando, la esposa tiene el derecho de parte de Dios de decirle al esposo: no es correcto lo que piensas que vamos a hacer, o no es correcto lo que estás haciendo, o lo que tú quieres que hagamos, no es correcto. O al revés. Si el esposo mira que la esposa la empieza a regar en alguna área de su vida, el esposo tiene el derecho y la autoridad de Dios de frenar a su esposa y decirle: hey, esto no es correcto. El problema de ellos es que ellos se solapaban mutuamente, ellos se acomodaron. No digas nada, no, yo no voy a decir, ok, no, vamos a aparentar hacer algo. Se pusieron de acuerdo para hacer algo. Eso fue la gravedad del pecado de Ananías y Zafira. Tú y yo no debemos de hacer como Ananías y Zafira. Hablando de las ofrendas, hablando de los diezmos, cuando nosotros hablamos de ofrendas y diezmos, uno muchas veces se da cuenta que hay personas que aparentan como que están diezmando, pero no están diezmando todo, o estamos dando una ofrenda. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Quizás ellos tenían codicia en su corazón, pero el problema de ellos es que ellos no se reprendían uno al otro. Uno como matrimonio en Dios, uno debe cuidar a la pareja, uno debe cuidar a la esposa debe cuidar a su esposo. Por eso dice ayuda idónea. La ayuda idónea es la que hace recapacitar a su esposo cuando la está regando. Y el esposo es el que hace recapacitar a la esposa cuando la está regando. Obviamente tenemos que cuidar mucho la línea, el cuidar el matrimonio, pero uno tiene que estorbarse mutuamente, en el buen sentido de la palabra. Hey, Ananías tenía que haberle dicho a Priscila, a Zafira, su mujer: hey, mujer, no es correcto lo que vas a hacer. O al revés, quizás Zafira tenía que haberle dicho a Ananías: hey, no es correcto lo que vamos a hacer. Entonces, como matrimonio nosotros tenemos que corregirnos mutuamente. Ahora, si tú no estás en un matrimonio y tú tienes un amigo o un hermano en Cristo, etcétera, etcétera, pero si tú miras que alguien está aparentando algo que no es, o está queriendo mentir, o está queriendo mentir a la iglesia, está queriendo mentir a los líderes, nosotros tenemos el derecho de hablar con esta persona y decirle que no podemos mentir al Espíritu Santo. La iglesia se estaba arrancando. Miramos que en un tiempo de gracia viene un juicio muy tremendo, y lo más tremendo para Ananías y Zafira, lo más terrible para ellos, es que ambos mueren sin arrepentirse. Ambos mueren sin arrepentirse. Y ellos mueren sin arrepentimiento. Esto es fatal, y esto viene en la dispensación de la gracia. Viene en el libro de los Hechos. Miramos esto, y dice la Biblia que la iglesia tuvo un temor, tuvo un temor reverente al mirar esto, que no podemos nosotros jugar al cristiano, no podemos jugar la parte que lo estamos rindiendo todo cuando realmente no es cierto. Entonces debemos de tener usted y yo mucho cuidado como iglesia. Como matrimonios tenemos que cuidarnos, ambos cuidarnos mucho en no regarla como Ananías y Zafira. Entonces, ese fue el detalle de estas personas. Y quiero hablar del segundo matrimonio. Quiero ir a Hechos capítulo 24, versículo 24. Habla de otro matrimonio, del cual tampoco debemos de tomar como ejemplo. Y dice así en el capítulo 24, versículo 24, Pablo está arrestado. Pablo está arrestado, están a punto de llevárselo hasta Roma por predicar el evangelio, y Félix es un gobernador de ahí de Jerusalén. Ya ven que los romanos tenían sitiado todo Israel, y Félix es un gobernador que empieza a tratar el caso del apóstol Pablo. Y en el versículo 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo
y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahora aquí miramos a un matrimonio que es Félix y Drusila, su mujer. Si nosotros nos vamos a la historia de este matrimonio, Félix pues él era un gobernador, era un hombre con un puesto de liderazgo de alto rango. Drusila era una jovencita que dice la historia que Drusila era una muchachita muy guapa, muy elegante, muy atractiva, pero esta muchacha estaba casada. Pero como Félix era un hombre corrupto y era un gobernador pues inmoral, que hacía lo que le pegaba la gana, Félix le quitó al esposo, le quitó la esposa que era Drusila su mujer y la hizo que fuera su esposa. Dice que Drusila era una mujer judía y como ellos eran un matrimonio, pues Drusila quizás a lo mejor no tenía culpa, las mujeres no tenían mucho voz y voto, pues ella era esposa de un gobernador por los pantalones solamente de Félix, y a Félix le gustó esta mujer y la mandó traer y pues es su esposa. El asunto aquí de este matrimonio es que cuando ellos están ahí tratando el asunto del apóstol Pablo, dice que llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Cuando miramos este cuadro que llaman a Pablo para que les predique la palabra, Pablo está arrestado, Pablo está en la cárcel. Creo que en este entonces, creo que él está en Cesarea y está en la cárcel y mandan traer a Pablo para que les predique el evangelio. Me imagino que el apóstol Pablo se sentía re bien salir y predicarle a estos gobernantes o a este matrimonio, predicarles el evangelio. Pero también creemos que la que era interesada en escuchar a Pablo era Drusila, no Félix. Y hay veces que así sucede en un matrimonio. Muchas veces es la mujer la que quiere escuchar el evangelio. Muchas veces es la mujer la que quiere a Dios y el hombre no quiere nada. A veces el hombre le sigue el rollo a la esposa, le sigue la corriente a la esposa muchas veces le dice al esposo que aunque quizás no ha nacido de nuevo, quizás no se ha arrepentido, quizás no se ha rendido todo al Señor, pero de repente la esposa dice: ándale, acompáñame, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a la congregación. Y muchas veces hay matrimonios así, donde el hombre va y le sigue pues el juego a la esposa y pues porque la ama y va con ella y quiere dar el paso, pero todavía no es convertido. Muchas veces sucede algo así parecido, pero por ser Drusila judía, yo me imagino que ella sabía también que Pablo era judío y había una identidad entre ellos, ¿verdad? Que mirara a Pablo que era judío y que predicaba el evangelio de Jesucristo, pues a Drusila le llamaba la atención. Pero este matrimonio me llama a mí mucho la atención por lo que sigue. El versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. De repente Pablo está hablando de la fe en Jesucristo y Félix y Drusila están bien contentos de escuchar el mensaje de Pablo acerca de la fe en Jesucristo. Están ellos, creo que hasta aplaudiendo, y ellos están contentos porque les está predicando el evangelio de la buena noticia de la fe en Jesucristo, y ellos están bien contentos. Pero de repente el Espíritu Santo, y quiero hablar de esto porque el libro de los Hechos habla mucho del Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo le mueve el mensaje al apóstol Pablo y empieza a hablar de la justicia. De la justicia de Dios. La justicia de Dios, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La justicia de Dios entra en que todos un día daremos cuenta delante de Dios. Eso entra la justicia de Dios. La justicia de Dios, que no hay nada oculto, que nada salga a la luz. Cuando se habla de la justicia de Dios, habla de la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pero también habla de la ira y de la severidad
de Dios. Esto es la justicia de Dios. Miras el carácter de Dios, el carácter completo de Dios, que Dios se molesta, le duele en su corazón cuando hay pecado, cuando hay inmoralidad. Y cuando Pablo le empieza a hablar de la justicia de Dios, le empieza a pisar los callos a Félix. Cuando Pablo habla de la justicia de Dios, le empieza a poner el dedo en la llaga a Félix. Quizás también a Drusila, pero Félix es el punto aquí. Es el punto, era un matrimonio. Y ahorita te voy a hablar otra cosa de como matrimonio. Pero dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio. Félix era un hombre que no ejercía el dominio propio. Félix tenía dos problemas que los revela aquí en unos cuantos versículos. Félix tenía el problema de la inmoralidad, no tenía moral en lo sexual, no tenía moral en el matrimonio, pero también Félix era corrupto en cuanto al dinero, no tenía dominio propio, no era de los hombres que se aguantaban, no era un hombre de carácter. Félix era un hombre corrupto y Pablo, cuando cambia el tema en el Evangelio, le habla de la justicia de Dios, del dominio propio y escucha, y del juicio venidero. Félix se espantó, qué tremendo, Félix se espantó, se bloquea cuando Pablo le empieza a pisar los callos. Hay veces que tú y yo vamos a la congregación o escuchamos un mensaje y hay mensajes que nos gustan, hay mensajes que nos motivan y hay mensajes que uno siente mariposas en la panza y uno dice, wow, qué buen mensaje. Pero de repente el Espíritu Santo hace cambiar de tono al predicador y de repente viene una palabra que nos confronta a ti y a mí. De repente viene una palabra que nos pone el dedo en la llaga. De repente viene una palabra que nos pisa los callos y de repente uno es sacudido. El problema de Félix es que se espantó. En lugar de abrir su corazón a traer lugar a la convicción de pecado por el Espíritu Santo. Esa palabra donde dice que Félix se espantó, está hablando de que Félix cerró su corazón cuando el Espíritu Santo quiso traer convicción de pecado. Y eso pasa muchas veces en nosotros. Cuando viene la palabra fuerte, queremos ver al hombre. Cuando viene la palabra dura, queremos ver al hombre. No vemos a Dios. No nos gusta que nos toquen la llaga. Dicen que la palabra dura hace que el hombre madure. Entonces, cuando nosotros escuchamos una palabra dura, muchas veces debemos de dejar lugar al Espíritu Santo a que traiga convicción de pecado, no que nos espante como Félix. Y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sabes qué hizo Félix y Drusila, su mujer? A ellos les gustaban los mensajes suaves. A ellos les gustaban los mensajes no directos. A ellos les gustaban puros mensajes de esperanza, puros mensajes suaves que les dieran por su lado. Pero Félix y Drusila eran el clásico matrimonio que no les gusta que les hablen la verdad a su corazón. Este matrimonio, Félix y Drusila, son el matrimonio clásico que no les gusta que Dios les ponga el dedo en la llaga. Muchas veces Dios nos va a exhortar, Dios nos va a llamar la atención. En ocasiones hemos viajado, mi esposa y yo, a eventos, a congresos donde viene una palabra muy dura, muy fuerte, mas sin embargo uno tiene que abrir su corazón y dejar que el Espíritu Santo no encerrar a Pablo. Hay veces que nosotros, cuando viene la palabra dura, encerramos a Pablo, métanlo otra vez en la celda, métanlo otra vez, y no debemos de hacer esto. Cuando viene la palabra de Dios, como venga, si es palabra de Dios, usted y yo debemos de recibirla en el nombre de Jesús. No cerrar nuestro corazón. Quizás ellos dijeron, esto es Pablo, es este hombre chaparrito que nos está hablando duro, métanlo otra vez en la celda. Él se molestó, Félix se espantó. Y lo tremendo de esto dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Félix y Drusila son el clásico matrimonio que dicen, habrá otra oportunidad. Habrá otra oportunidad. Casi aceptaba el mensaje de Pablo. Más adelante habla de Agripa, y el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano, pero no me persuadiste. Entonces Félix casi está diciendo lo mismo, casi, pero ya habrá otra oportunidad. En otra oportunidad te vuelvo a llamar. El problema es que si tú y yo seguimos leyendo ahí, no se mira que haya otra oportunidad para Félix. Ya no se ve que haya otra oportunidad para él. Por eso Corintios dice, he aquí ahora es el día de salvación. Si Dios nos está llamando ahorita, tenemos que darle tú y yo oportunidad al Espíritu Santo para que traiga convicción de pecado. Y esto fue lo que pasó con Félix y Drusila. Dice en el versículo 26, dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix tenía el problema de la inmoralidad, pero también tenía el problema que Félix amaba el soborno. Félix amaba el dinero. No estoy hablando que el dinero es malo, sino que amaba el dinero. Había otros amores en Félix. No estaba dispuesto a renunciar. No estaba dispuesto a rendirse completamente a Dios. Entonces Félix y Drusila es otro clásico matrimonio del cual tú y yo no debemos ser como ellos. Pero quiero terminar con el matrimonio que sí debemos de tomar como ejemplo en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Capítulo 18, el libro de los Hechos. Y el matrimonio que quiero mencionar es Aquila y Priscila. Versículo 1 dice así, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, Aquila y Priscila eran judíos, pero fueron deportados de Roma. Y ellos vienen y llegan a Corinto. Y el versículo 2 me llama la atención porque dice, y halló a un judío llamado Aquila. Quiere decir que Pablo halló a Aquila y a Priscila. Y esa palabra halló, esto me da la impresión de que Pablo ya estaba buscando a alguien con esas características. Una característica como Aquila y Priscila. Hombres de fe, hombres entregados de corazón. Hombres con columna vertebral, hombres, un matrimonio centrado en Dios, un matrimonio que no se solapan el uno al otro, un matrimonio que ellos, entre Aquila y Priscila, creo yo que ellos se animaban, ellos decían, no, esto no está bien, Aquila le decía a Priscila, esto tampoco está bien, y ellos se ayudaban mutuamente. Es un matrimonio que tú y yo los vemos que tienen una fe en Cristo. De hecho, dice que ellos tenían empatía con Pablo porque ellos trabajaban en el mismo oficio, eran personas trabajadoras que trabajaban con sus manos. Esto nos habla de que Aquila y Priscila eran un matrimonio muy honesto ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente. Eran personas de muy buen testimonio. Poco habla de ellos. Después dice más adelante en el capítulo 18 que Aquila y Priscila, Aquila
y Priscila, su mujer, dice que ellos acompañaron a Pablo en un viaje misionero a Éfeso. Eran acompañantes de Pablo. Si tú y yo miramos a Pablo, no creas que cualquiera andaba con Pablo. Pablo no se juntaba con cualquiera. Pablo, si él miraba que una persona se cerraba al evangelio, si una persona no amaba la obra de Dios, no quería llevarlos Pablo. A él le gustaba viajar con gente de fe. A Pablo le gustaba viajar con gente que colaboraban con él, gente que compartía la fe también. También Aquila y Priscila miramos que ellos también en el versículo 26, en el capítulo 18, verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo. Está hablando de un hombre llamado Apolos en Éfeso, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiere decir que Aquila y Priscila era el clásico matrimonio que ayudaban a otros cristianos, ayudaban a sus hermanos y les exponían el camino de Dios más exactamente. Esto da la impresión que Aquila y Priscila, ellos seguido, ellos vivían en la plomada de Dios. Ellos estaban bien centrados en Dios. No creo yo que hayan sido perfectos, pero sí eran personas maduras, sí eran personas entregadas. Dice que le expusieron a Apolos el camino de Dios más exactamente, con mayor precisión, ayudaban en la obra de Dios. Esto habla de Aquila y Priscila. Y si queremos saber un poquito más de ellos, nos vamos a Romanos capítulo 16 y con esta cita estamos terminando. Capítulo 16 de Romanos. Habla también el apóstol Pablo, ¿quién eran Aquila y Priscila? En el versículo 3. Dice así, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquí miramos un matrimonio que es un buen ejemplo para ti y para mí. Aquila y Priscila jalaban juntos. Es raro mirar un matrimonio que jalen juntos. Mi esposa y yo trabajamos juntos en el ministerio. No todo ha sido color de rosa en mi matrimonio. Hemos tenido romance, todo lo que hay en un matrimonio, pero en ocasiones nos hemos sentado, mi esposa y yo, a discutir un asunto de Dios. No todo ha sido que ella me diga, sí, mi amor, lo que tú digas. Ni todo ha sido de mi parte a decirle a ella, sí, mi amor, lo que tú digas. Porque te amo tanto, mi amor, lo que tú digas. No, es que no debe ser así. Hay unas ocasiones donde nos hemos sentado en la mesa a tratar un asunto. Buscamos que sea un momento en que no estemos cansados. Buscamos un momento en que no tenemos mucho trajín en el ministerio. Y nos sentamos a platicar algún asunto, ya sea doctrinal, del ministerio, algún asunto. No es fácil que el matrimonio caminen juntos. Son pocos los matrimonios que sirven juntos en el ministerio. Entonces aquí yo felicito a aquellos que están pastoreando juntos. Yo felicito a aquellos que están en misiones juntos, ministrando juntos. Felicito a aquellos matrimonios que están yendo juntos a la iglesia. Aquí quizás el hombre o la mujer a lo mejor todavía no se rinden a Cristo, pero ahí están caminando juntos. Eso es importante. Es muy interesante. Dice, saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaboraban Aquila y Priscila. No solamente Aquila, no descarta a Priscila, la incluye allí como era parte. Era una sola carne. Aquila y Priscila era una sola carne, que aunque ellos habían estado en Roma, fueron deportados. Y en esa deportación yo me imagino que ellos sufrieron una lucha, pero juntos en la lucha salían victoriosos en el nombre de Jesús. No hay mejor oración o mejor compañía de oración cuando el matrimonio ora juntos. Señor, sácanos de esta. Sácanos
de esta lucha, Señor. Sácanos de esta aflicción cuando el matrimonio ora junto. Dice que eran colaboradores en Cristo Jesús. Apoyaban, no eran carga para el apóstol Pablo. Pablo no nos tenía que andar regañe, no nos tenía que andar llamando la atención. Aquila y Priscila eran hombres, no eran como Ananías y Zafira. Aquila y Priscila no eran como Félix y Drusila. Aquila y Priscila era un matrimonio ejemplar que se habían rendido a Cristo. Versículo 4 dice que expusieron su vida por mí. Significa que Aquila y Priscila, ellos habían arriesgado su vida. Escucha esto, habían arriesgado su vida en el ministerio por la vida de Pablo. Amaban a Pablo, y Pablo no andaba por las ramas. Pablo hablaba directo, era un hombre lleno del amor de Dios, pero hablaba directo, hablaba de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Eso era lo que hablaba Pablo, era el evangelio del apóstol Pablo. Y Aquila y Priscila eran aguantadores, no solamente recibían los bonitos sermones, sino recibían también los sermones que les pisaban los callos. Y ellos le decían: Señor, tienes razón, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Si no, ellos no hubieran sido colaboradores del apóstol Pablo. Expusieron su vida por mí, dijo el apóstol Pablo. Arriesgaron su vida. Cuando uno sirve a Dios, arriesgas tu vida, pasas por peligros. Es mentira vivir y trabajar en un ministerio sin pasar por peligros. Uno tiene que jugarse muchas veces el pellejo en la obra de Dios. Te la juegas. Aquila y Priscila eran valientes, ambos como matrimonios decían: vamos a dar el paso. Como dice en el Antiguo Testamento, dice: quizás Dios esté con nosotros. Ese quizás te la estás jugando. Y ellos expusieron su vida, o sea, arriesgaron su vida por Pablo, a los cuales no solo doy gracias, decía el apóstol Pablo, les agradecía a Aquila y a Priscila, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y el versículo 5 termina hablando de Aquila y Priscila, termina este versículo, y con este versículo yo estoy terminando. Saludar también a la iglesia de su casa. ¿Qué significa? Que Aquila y Priscila era un matrimonio que estaban tan rendidos a Dios, tan entregados a Dios, que ellos habían abierto las puertas de su casa y ahí tenían una iglesia. La iglesia que está en su casa. ¿De quién? De Aquila y Priscila. Eran un matrimonio sin reservas. Era un matrimonio que lo habían rendido todo. No eran como Ananías y Zafira, no era como Félix y Drusila. Eran Aquila y Priscila, colaboradores del reino de Dios. Un hombre y una mujer que los dos estaban de acuerdo. Me imagino que tenían sus diferencias, me imagino que se sentaban también, de repente discutían algún asunto de Dios o algún asunto doctrinal, etcétera, pero ellos llegaban a un acuerdo, invocaban, yo creo que venía el Espíritu Santo y a los dos los ayudaba el Señor y ellos salían adelante. No miras un prieto en el arroz en este matrimonio. Tú y yo miramos en este matrimonio que están sirviendo a Dios. No hablo de perfección, no creo que hayan sido súper perfectos, tenían sus fallas, pero en lo que cabe ellos habían rendido su corazón a Dios. Y con esto yo termino. Es muy importante rendir todo al Señor, rendir todo nuestro corazón al Señor. No hacer como Ananías y Zafira, no ser como Félix y Drusila, que solamente unos sermones sí, unos sermones no. Ellos, Aquila y Priscila, ellos recibían la palabra de Dios como venía. No dejes pasar la oportunidad. Félix y Drusila, ellos dijeron: te llamaremos cuando tengamos oportunidad. Pero la Biblia no registra que haya habido otro tiempo de oportunidad para ellos. Pero tú y yo tenemos ahorita la oportunidad. Si hay algo que tú no has rendido,
al Señor, si hay algo que tú no has soltado, si hay algo que tú has aparentado, que no seas tan real, que no seas tan genuino delante de Dios, no dejes para otro día. Hoy es el día de salvación, hoy es el día, hoy es la oportunidad que Dios nos está dando. Lo más triste que Ananías y Zafira, ellos murieron sin haberse arrepentido. Hoy es el día. Dice Félix y Drusila, dice, quizás cuando tengamos oportunidad te llamamos, Pablo. No registra otra oportunidad en ellos, no lo registran. Tú y yo tenemos la oportunidad ahorita. ¿Qué área de tu vida no le has rendido a Dios? ¿Qué área? Quizás Dios está pidiendo que seas un colaborador de tu iglesia. Quizás Dios te está pidiendo que seas un colaborador de un misionero. Dios te está pidiendo a lo mejor que seas un colaborador de un ministerio, de una obra, de una misión. Y no digas cuando tenga oportunidad. Félix y Drusila eran los que decían, después, no dejes otro día para mañana. No dejes otro día para mañana. Quizás estás luchando, quizás tienes otros amores, pero Dios ahorita te está dando la oportunidad. El apóstol Pablo escribió, hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que el Señor, Dios, matrimonios que me están viendo, que están viendo este video, hoy es el día en que Dios te está dando la oportunidad a hacer un matrimonio como Aquila y Priscila. Quizás el hombre quiere, pero la mujer, quizás tú no quieres. Quizás tú miras que la mujer, tu esposa sí quiere y tú no has querido a soltar. Y hay veces que hay esta lucha en el matrimonio, pero escucha, hoy es el día de oportunidad que Dios te está dando a decirle a tu mujer, si tú miras que tu mujer sí quiere dar el paso y tú no has querido, es el día en que tú debes de decirle a Dios y a tu mujer, ¿sabes qué? Decido darle una oportunidad a Dios y me convierto en un colaborador del reino de Dios. Y quizás eres tú, mujer, quizás miras a tu esposo que está con todo y quiere rendirse con todo y tú no has querido, tú tienes otras prioridades, pero ahorita Dios te está dando la oportunidad que le digas, como una Priscila, yo quiero ser una Priscila, yo quiero dar el paso y rendirme a Dios con todo mi corazón. Entonces, este es el mensaje que yo tenía para ustedes en este día. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. No debemos de tomar el ejemplo de Ananías y Zafira. No debemos de tomar el ejemplo de Félix y Drusila. El ejemplo es Aquila y Priscila como matrimonio. Yo quiero orar por ti, bendecirte y orar para que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra. Señor, gracias por las familias que nos están viendo, Señor, que nos están oyendo en esta palabra. Señor, el libro de los Hechos habla de 3 matrimonios. Señor, 2 malos ejemplos y un buen ejemplo. Padre, yo pido, Señor, que tú bendigas las familias, que tú bendigas a los matrimonios, que tú bendigas a los jóvenes, Señor. Padre Santo, Señor, y ayúdanos, Señor, a despertar, Señor, y dar el paso, Señor. No dejar para otro día como Félix y Drusila. No dejar, Señor, para otra oportunidad. Señor, tu palabra dice que el tiempo es corto. Y tu palabra dice también que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Señor, yo pido, Señor, que tú bendigas a los pastores de la iglesia Verdad y Vida, que ellos como una Aquila y Priscila abrieron las puertas de su casa para tener una iglesia allí en su casa. Los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Declaro tu gracia, tu presencia y tu provisión, Señor, ahí en su casa, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.